Muy buenas tardes, mi nombre es Marixandrea Villarraga, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas. Estoy en el curso Aprendizaje de las Matemáticas con TICS de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy voy a realizar la socialización de la presentación que he realizado en torno a la temática del PLE. En primer lugar, entonces vamos a hablar de qué es un PLE. Para mí, un PLE es una forma de aprendizaje no formalizada, en donde las personas hacen uso de las diferentes herramientas y elementos gratuitos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TICs, con el fin de construir conocimientos entre diferentes personas desde distintas partes del mundo y que poseen intereses comunes sobre un tema en específico. En este caso, como somos estudiantes de matemáticas, entonces sería una construcción de ambientes a través de tecnologías en los cuales nos vamos a contactar o vamos a estar en permanente comunicación con personas que tengan intereses sobre estos mismos temas. Ahora vamos a hablar de cuáles son las partes o elementos de un PLE. En primer lugar tenemos las herramientas. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Son aquellas páginas web, ambientes virtuales que me permiten a mí crear esos ambientes para poder realizar las actividades. Recursos o fuentes de información. Entonces, son también páginas en donde encontramos información relacionada al tema, bibliografías, artículos, documentos que me permiten contextualizar sobre el tema que estoy hablando. Y las personas con las cuales mantenemos contacto. Entonces, estas personas con las cuales tenemos contacto también las podemos tener dentro de diferentes espacios virtuales, como es el Twitter, como son las redes sociales, como Facebook, el correo electrónico, entre otros. Ahora, entonces, voy a mostrarles la actividad que yo realicé teniendo en cuenta el PLE. En primer lugar, lo que hice fue, con mi cuenta de Gmail, crear diferentes cuentas en espacios como Twitter, como Feedly, Digo, Zotero, Scoop, It. Vamos a iniciar con Twitter. Entonces, tengo mi cuenta en Twitter, que es esta, Andrea, @17, Andreita 27. Entonces, aquí lo que hice también fue crear dos listas. Entonces, nombre de la lista, una fue PLE y la otra matemáticas. Entonces, tengo mis dos listas creadas. Ahora, lo que hice fue empezar a agregar diferentes personas, diferentes páginas para estas dos listas. Busqué 5 personas por cada lista, para matemáticas y para el tema de PLE, y las agregué. Una vez ya tenía mi Twitter, continué con la cuenta de Feedly, donde también inicialmente creé la cuenta en Gmail y empecé a explorar para poder crear las dos categorías que se solicitan, que son software matemático y PLE. Entonces, ya en esta parte empecé a crear las dos categorías. Entonces, aquí en esto se observa el software matemático, donde incluí 3 páginas que encontré: GeoGebra, FreeMath, Máxima, relacionadas al tema de software matemático. Y también creé una para PLE. Entonces, aquí también está en organizador. Aquí estoy subiendo entonces los títulos de las páginas.
En este, entonces, son las que tienen que ver con los entornos de aprendizaje, como mi PLE, donde hay diferentes espacios, diferentes herramientas con relación al tema. Y acá, entonces, están las de mi PLE, aquí en esta parte. Hay mucha información relacionada a este tema, muy interesante para nosotros como futuros profesionales y para las personas que estén interesadas en estos temas. Luego, seguimos con Digo. Digo nos ofrece la posibilidad, entonces, de crear un espacio en el cual se crean unas listas, hay unos libros, hay unos grupos. Entonces, en este Digo, lo que hice fue crear dos listas, una para matemáticas y otra para educación con TIC. Entonces, aquí está la creación del grupo que yo realicé. Se encuentran los diferentes documentos que incluí. Y acá entonces vemos la primera lista, que es educación y TIC. Luego continué con Zotero. Entonces Zotero me pidió registrarme inicialmente. Entonces acá está donde está la información de registro. Después de eso, en todos los programas anteriores me sale una información para validar el correo. Ya después podemos iniciar como cualquier actividad. Entonces aquí están colecciones, organizador, City, y acá está la opción para descargarlo directamente al computador. Entonces ya una vez lo descargué, empecé a crear las dos categorías de software matemático y de PLE. Entonces aquí tenemos PLE y por último tenemos el espacio de SCUB-IT, que lo que busca es las bibliografías de los documentos que nosotros utilizamos. Por medio de esto, inicialmente lo que se hace es crear la cuenta. Entonces aquí me piden todos los datos para crear la cuenta que se requiere, la validación del correo, aquí ya entonces empiezo a crear los tópicos en español para que sea más fácil de entender. Y tengo el tópico número 1, que es PLE, unas palabras claves como educación, aprendizaje, entornos, matemáticas. Y inicio a buscar en dónde puedo encontrar información sobre este tipo de actividades. Entonces, aplicaciones educativas en entornos virtuales, los PLE, y lo voy agregando al tópico correspondiente. Y de esta manera, entonces, damos por finalizadas las actividades de construcción de mi PLE. Muchas gracias, espero que sea de ayuda para ustedes.